Bienvenidos al tema número 93 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a terminar de analizar los 7 sellos del Apocalipsis. En los últimos 2 temas ya vimos con mucha precisión los primeros 5 sellos y también hemos comenzado a analizar el 6º sello. Hoy vamos a terminar de ver el 6º sello y también vamos a ver el 7º sello, para concluir el conocimiento bíblico respecto a estos 7 sellos que Jesucristo abrió en el Apocalipsis. Ocurre que, como vimos en el tema pasado, el 5º y el 6º sello, en cierto sentido, forman una unidad histórica, porque ambos nos muestran la fase un poquito anterior al juicio y luego la fase después del juicio. Inclusive, en el contexto del 5º sello, las almas que clamaban bajo el altar, donde Jesús decía, tienen que completarse todavía el número de aquellos que tienen que morir por causa del testimonio de Dios. Esto nos muestra que implica hasta la persecución final antes del retorno de Cristo, lo que nos muestra que el 5º sello se extiende hasta esa época. El 6º sello también se extiende, como veremos, desde un poquito antes del juicio, nuevamente hasta ahora el momento mismo de la venida de Cristo, pues nos muestra ya la sentencia sobre los impíos, sobre aquellos que eran parte de los perseguidores, de aquellos intolerantes que estaban bajo el sistema babilónico de la falsa religión. Pues Apocalipsis 6, cuando nos describe el 6º sello, nos abarca el tiempo también hasta el mismo retorno de Cristo, cuando en el versículo 14 el cielo se desvanece como un pergamino y el monte y la isla se mueve de su lugar, y también hasta el momento del versículo 16 y 17 del retorno de Cristo, Cristo sobre el trono y finalmente el gran día de su ira que ha llegado. En ese sentido, vamos a ver que ambos sellos, el 5º y el 6º, básicamente aplican el mismo tiempo profético histórico, pero mostrándonos diferentes ángulos para el conocimiento y para la comprensión nuestra. Es muy interesante que vimos que en los sellos anteriores, cuando vimos todas las terribles calamidades, las persecuciones, las matanzas, la intolerancia contra los hijos de Dios, y vimos en el 5º sello finalmente los gemidos de las víctimas, el clamor de las víctimas. Ahora en el 6º sello encontramos los gritos de terror de los perseguidores, de los opresores, que ahora tiemblan ante el retorno de Jesucristo, que ahora tiemblan ante la ira de Dios. Ahora vamos a ver aquí nuevamente las 2 facetas de la salvación, las 2 facetas que involucran la salvación y el plan de Dios. Por un lado, la ley, el castigo también cuando el ser humano desobedece. Y por otro lado, la gracia, la misericordia, el amor, si nosotros nos reconciliamos con Dios, nos arrepentimos y pedimos perdón, y la salvación que eso implica. Tal como en la fase final de la historia humana, finalmente habrá este juicio final, también el juicio final ejecutivo, donde la gente, según el 6º sello, prefiere morir, grita a las piedras, a los montes, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel, de Dios, que está por venir y de su ira, porque ellos son muy conscientes que se lo merecen. Ellos son muy conscientes que deben morir, que deben recibir castigo, porque ellos no habían arreglado sus cuentas con Dios, no habían vuelto a la armonía con Dios, su voluntad, su santa ley. Se habían, ya sea por una fe errada o también por conveniencia, puesto al lado de la opresión, al lado de la intolerancia, al lado de la transgresión babilónica de la ley de Dios. En ese sentido, en el pasado vimos
Antes que cayó el diluvio en el mundo, antes del diluvio, la gente llegó a ser tan mala, tan violenta, de que Dios decidió, voy a ponerlo fin con un diluvio. Ahora estamos viendo algo parecido. El mismo Jesucristo había dicho que el tiempo del fin, de su venida, de su retorno, será como el tiempo de Noé, donde la gran mayoría, lamentablemente, tuvo que morir porque no llegó a permitir que Dios entre en sus corazones, en sus vidas, para arreglar el problema del pecado en sus vidas, para la salvación. De esta manera vimos también allá Sodoma y Gomorra, esas ciudades impías y perversas de la antigüedad, donde había una decadencia moral terrible y donde Dios tuvo que dejar caer fuego y azufre y extinguir y eliminar esas ciudades, y se salvó solo un remanente, tal como solo un remanente se salvó en el diluvio, Noé, su familia. En ese sentido también Jesús en Lucas había dicho de que en el tiempo del fin también se iba a ser parecido al tiempo de Sodoma y Gomorra. Un remanente rescatado de esa violencia, de esa inmoralidad, y lamentablemente el resto a la destrucción, al castigo justo por su impiedad. Y ahora en el tiempo del fin ocurre lo mismo una vez más. El mundo llegará a ser una gran Babilonia intolerante, donde reinará el pecado. El pecado sí será legal, pero los que guardan los mandamientos de Dios serán los ilegales, por no someterse al sistema en transgresión. Y entonces, una vez más, Dios tendrá que intervenir de esta manera tan drástica como en el diluvio. Una vez más, una última vez, cuando Él retorne para recoger a sus hijos. Y en este contexto están el quinto y el sexto sello del Apocalipsis. Es muy interesante. El quinto y el sexto sello, proféticamente en el paralelismo, cuando analizamos las 7 iglesias del Apocalipsis, 2 y 3, que ya hemos estudiado en el seminario, que eran cartas proféticas que representaban épocas en la historia cristiana, de la misma manera, este quinto y el sexto sello están en relación directa y abarcan el mismo tiempo profético de la sexta y séptima iglesia de las 7 iglesias. Hablamos de Filadelfia y Laodicea. Filadelfia, la iglesia antecitos del juicio inminente, cuando Dios ya está abriendo la puerta en el cielo, aquella puerta del lugar santísimo, para que ya la gran prueba pueda venir sobre la humanidad. Y luego la séptima iglesia, la Odisea, la iglesia del juicio. Jesús se presenta ya como el testigo fiel en el juicio. Y la última, la séptima última, pues tras la séptima iglesia ya, retorno de Cristo. Durante la séptima iglesia, durante la época del juicio celestial, tienen que tomarse todas las decisiones de salvación y perdición. De todos los seres humanos. De todos los seres humanos, desde el primerito hasta el último. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién no? ¿Quién podrá recibir vestiduras blancas? ¿Quién no? ¿Quién puede resucitar? ¿Quién no? ¿Quién puede vivir en la venida de Cristo y estar de pie y ser transformados en un cuerpo inmortal? ¿Y quién lamentablemente tiene que estar en este grupo que estamos viendo de aquellos que claman a las rocas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero? Tremendas cosas estamos viendo aquí en el Apocalipsis que implican toda la historia mundial, implican la historia de las religiones, implican finalmente nuestras historias particulares, tu historia y mi historia. ¿Dónde estaremos nosotros al final de la historia humana? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? ¿De cuál de los dos lados estaremos? Todo eso vemos en esta simbología que Dios nos presenta. Ahora, no es de extrañarse que el quinto y el sexto sello abarquen aquí la sexta y la séptima iglesia, Filadelfia y Laodicea, en el sentido espiritual, simbólico, profético. Recuerden que el primer sello, que era el caballo blanco, que representaba todavía a Cristo al mando de su iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que era simbolizado por la primera iglesia, Éfeso,
y también la segunda iglesia, Esmirna, que era todavía una iglesia pura, pues estaba bajo una terrible persecución. Aún no se había establecido la iglesia como iglesia estatal, aún no había hecho lazos con el mundo. Entonces, de esta simbología estamos aprendiendo muchas cosas. Ahora, si seguimos analizando el sexto sello, y vimos en el tema pasado que está subdividido en dos partes, en dos fases. Analizaremos la primera fase, versículos 12 y 13 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y también las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y termina diciendo, tal como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Nos menciona terremoto, manifestaciones en el sol y en la luna, caída de las estrellas, y esto en relación también a la higuera. Como vimos en el tema pasado, Apocalipsis 6, los 7 sellos, están en una relación directa con Mateo capítulo 24, con toda la explicación de Cristo, de las señales del fin. Y casi de la misma manera como se desarrolla Mateo 24, se desarrolla Apocalipsis capítulo 6 durante estos sellos del Apocalipsis. Recuerden, si vamos un ratito otra vez a Mateo capítulo 24, el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los mismos acontecimientos en la naturaleza se muestran aquí, que luego se muestran también en el sexto sello del Apocalipsis. Y en el versículo 32 y 33, aquí en Mateo 24, también ahora menciona la higuera, igual como en el sexto sello. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cristo cerca. Cristo a punto de llegar nuevamente al planeta Tierra para cumplir su promesa de su retorno. Volvemos a Apocalipsis capítulo 6, a la cuestión de los 7 sellos. Ahora aquí vemos estas grandes señales que Dios dio en relación al tiempo del fin. Y aquí en Mateo 24 estaban en relación a la cercanía de la venida de Cristo, el terremoto, el sol, la luna, las estrellas que iban a caer, y todo esto en el contexto de la simbología de la higuera. Y lo mismo encontramos en Apocalipsis 6, y no lo encontramos en los primeros 5 sellos, lo encontramos en el sexto sello. En aquel que ya nos habla de la última fase de la historia humana que implica el retorno de Jesucristo. Ahora, hemos estudiado en el tema 32 de este seminario. Para todos aquellos que no lo han visto, les invito a verlo, el tema 32, y a repasarlo. Vimos con todo lujo de detalles el cumplimiento de estos 4 fenómenos históricos que se cumplieron en la naturaleza, en la historia de este planeta Tierra, y estaban justamente tal como Dios los había puesto como señales inmediatos del tiempo del fin. En el contexto y en la relación que estamos viendo en el quinto y en el sexto sello, que es la relación que es lo de los acontecimientos del tiempo del fin, del juicio final, y también antecediendo como señales a este evento celestial que se dio en 1844, del inicio del juicio celestial. Y Dios permitió que ocurriesen estos grandes eventos en la naturaleza, que era, quiero mencionarlo ahora, en el tema 32 lo hemos visto con todo lujo de detalle, les invito a volver a repasar ese tema, el gran terremoto de Lisboa, 1 de noviembre 1755.
el más grande terremoto registrado en la historia de la Tierra. Recientemente, según un muy famoso seismólogo que se dedica a analizar los terremotos y la historia de los terremotos, este terremoto que puso fin, que era el inicio del fin de la Inquisición en Europa, como vimos esa vez en el tema 32, porque se desarrolló allá, sobre todo en Portugal, pero su extensión fue a nivel mundial, hasta Sudamérica, hasta África, hasta Estados Unidos, hasta todo abarcaba Europa, hasta Asia llegaron sus implicaciones de ese terrible terremoto que destruyó la ciudad de Lisboa, que era el centro de la Inquisición de aquella época, y después de eso ya dio lugar a que cambien las leyes y pocos años después ya cese la persecución en Europa. Luego, el sol y la luna, los fenómenos que se vieron ahí, el sol que se puso negro, pues de repente fue en el 19 de mayo de 1780, un fenómeno se dio que nunca se había reportado antes en la historia y que en los 200 años después, hasta hoy, nunca más se volvió a repetir. El sol se puso negro durante el día, de tal manera que la gente no podía ni siquiera leer el periódico. Los animales volvieron otra vez a sus rediles porque pensaron que era de noche. Las sesiones dentro de las cámaras de los legisladores tuvo que prender las velas porque ya no se podían ver la gente durante el día. Y no era un eclipse, no era nada de esas cosas. Y en la misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna apareció roja como de sangre. Y toda la gente que vivió en esa época se dio cuenta, esta es la señal, eso es lo que Dios había dicho en su palabra y está ocurriendo. Y justamente fue en 1780, 18 años antes del inicio del tiempo del fin. Dios estaba poniendo las señales para que la gente que vivía en esa época, que analizaba y estudiaba la Biblia y las profecías, puedan ver y relacionarlo con los eventos que estaban ocurriendo. Finalmente, la caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1933. Una lluvia de meteoritos que nunca se ha visto así en la historia, que cambió la astronomía de este mundo, que comenzó un nuevo estudio dentro de la astronomía, que los indígenas de Estados Unidos le dieron un nombre a ese fenómeno y que en cada hora durante ese fenómeno en 1833 cayeron, según la gente que vivió y los que se han dedicado a esas cosas, 60,000 estrellas fugaces por hora. Una lluvia de estrellas. Entonces, todas estas señales que Dios había puesto alrededor de las fechas proféticas de 1798, donde terminaba la soberanía papal en Europa, y 46 años después, 1844, cuando comenzó el juicio celestial, esos dos eventos tan importantes para identificar la fase final de la historia humana, el juicio sobre el sistema papal apóstata de aquella época, 1798, la herida mortal a través de la Revolución Francesa, que condujo a la Revolución Americana y muchas cosas más. Y luego, también de ahí, originándose todas las influencias grandes que hemos conocido en la historia, el comunismo, el ateísmo, el socialismo y muchas cosas más que comenzaron a invadir aquí en la tierra. Muchos fenómenos que comenzamos a ver, pero sobre todo estas señales del terremoto, del sol, de la luna, de las estrellas, fueron alrededor para llamar la atención de los estudiosos en la palabra profética para los eventos que estaban ocurriendo. El tiempo del fin había comenzado, el juicio celestial estaba por comenzar y luego comenzó. Todo esto identifica el sexto sello en su primera fase. Pues cuando en el sexto sello dice en el versículo 12, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto, el sol negro como tela, la luna como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento.
todos esos eventos comenzaron cuando se abrió el sexto sello, 1755, luego 1780, 1833. En esa época ocurrieron esas cosas para avisar al mundo y en realidad a los estudiosos de la palabra de Dios. Tiempo del fin comenzó, juicio final comenzó. Vivimos en la última fase de la historia humana. Falta que venga Jesucristo. Estamos en esta fase final. Y cuando Jesús hablaba de estas cosas en Mateo 24, una vez más es importante que veamos esta relación. Mateo 24, versículo 32 y 33. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí en este contexto, nosotros, cuando la gente comenzó a estudiar y ver estos fenómenos, sabían, está cerca. Porque todas esas señales Dios las dio de anticipación, con pocos años o décadas antecitos del inicio del tiempo del fin, con pocos años o décadas antes del juicio celestial, para que la gente despierte antes que ocurra y entienda el contexto del marco profético, las señales del tiempo del fin, las señales del juicio. Tremendo. Y luego nos habla en el sexto sello, la segunda fase del sexto sello, que está descrito en el versículo 14 al 17, que ya nos muestra el retorno mismo de Jesucristo. Es decir, la primera fase del sexto sello de estas señales de la naturaleza nos mostraron el inicio del tiempo del fin, el inicio del juicio celestial, y ahora saltamos de repente al final del tiempo del fin, al final del juicio celestial, donde ya Jesucristo retorna y nos describe: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo isla, todo monte se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes. Se escondieron de la presencia de Dios, de su retorno, igual como Adán y Eva inicialmente, después de pecar, se escondieron, ¿se acuerdan? Y se pusieron delantales de hojas de higuera. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que se escondieron, Adán y Eva, porque se reconciliaron con Dios. Pidieron perdón, volvieron a la armonía con Dios. Dios los volvió a recubrir con vestiduras blancas, con túnicas de pieles, representando el sacrificio de Cristo y el perdón de sus pecados. Aquí es diferente. Ellos se esconden en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Caed sobre nosotros, escondednos. Escondednos en el sentido de que iban a morir. Ellos prefieren morir que ver a Jesucristo venir en gloria y majestad, porque saben que van a recibir ahora el castigo. Saben que ahora la ira de Dios se está aplicando sobre ellos. Es por eso ellos prefieren morir antes de ver a Dios. Prefieren suicidarse. Caed sobre nosotros, rocas, escondednos. Esto es muy tremendo lo que estamos viendo. Ellos saben, son conscientes que ahora reciben su castigo. Y el versículo 17 termina diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira. El día de su ira. Eso significa que durante siglos y milenios Dios será paciente y misericordioso, y esperaba con tanto amor y tanta paciencia, aguantando todas las cosas, hasta que ya no. El juicio llegó, ahora la sentencia final, castigo, ahora sí llegó la ira. Y esto es muy bonito de parte de Dios. En este momento todavía no llegó su ira. Todavía no llegó el Señor Jesús, todavía estamos en el juicio. Todavía hay tiempo y misericordia y tiempo de reconciliación con Dios. En este momento, toda la gente todavía se puede reconciliar con Dios. Los que quieren se pueden salvar. Aún hay tiempo, y eso es una buena noticia. Ahora, lo que vemos aquí en Apocalipsis 6, cuando dice: el cielo se desvaneció, como un pergamino se enrolla,
vemos el carácter universal, global del evento final y total del retorno de Cristo. En el versículo 16 vemos a Dios sobre su trono sentado, viniendo con la ira del Cordero. La gran pregunta en el versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Algo muy parecido a lo que vemos en Lucas 21, 36. Lucas 21, versículo 36, donde Jesús dice, también en relación a los eventos finales, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué decía Apocalipsis 6, 17? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá escapar de la ira venidera? Y clarito está aquí, velad, orad, para ser dignos de escapar de las cosas que vendrán, de la destrucción final. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ser de los elegidos, de aquellos que sobrevivirán, de aquellos que se salvarán, de aquellos que serán recogidos por los ángeles, para ir al reino celestial, para morar por la eternidad en un mundo mejor, con todos aquellos que resucitarán. ¿No es maravilloso? Y de esta manera, ¿quién pregunta? La pregunta de Apocalipsis 6, 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta de aquellos que aquí están perdiéndose. Ellos no saben, pero nosotros sí sabemos. Y la palabra de Dios nos lo revela. Porque los que están en pie, la respuesta a esta pregunta está en el capítulo 7 del Apocalipsis. Porque termina el Apocalipsis 6 con la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto es el último versículo del 6º sello del Apocalipsis. Pero hay 7 sellos en el Apocalipsis y el 7º sello recién aparece en Apocalipsis 8, versículo 1, después del capítulo 7. Pues todo el capítulo 7 nos muestra quién podrá estar en pie. ¿No es maravilloso? Y el capítulo 7 del Apocalipsis, nos da la respuesta de quiénes se podrán mantener en pie. Pero antes quiero mostrarles que esa terminología es íntegra en la palabra de Dios, la encontramos en varios lugares. Por ejemplo, busquen conmigo en el libro de Nahum. Es antecitos de Habacuc y después de Miqueas. Dice aquí Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. En el contexto del gran día de Dios también, de la venganza, de la ira. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y ahora viene, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquellos hijos de Dios que en él confían, los que hacen su voluntad. Vengan conmigo al libro de Malaquías, antecitos del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 2 y 3. También en el contexto del día del Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pues cuando venga Jesucristo vendrá con fuego, como lo describe San Pedro, con mucho detalle. Pero también ahora nos muestra a aquellos que sí podrán estar de pie, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda de justicia. Aquí el símbolo, a través de la simbología del Antiguo Testamento, los hijos de Leví, dando a entender, habrá un remanente que se dejará afinar y limpiar. Y que ellos serán los hijos de Dios, que podrán estar de pie cuando Él venga. Ahí debemos estar nosotros
Otro ejemplo encontramos en Daniel capítulo 3. ¿Recuerden cuando Daniel y sus 3 amigos allá estaban en Babilonia? Y el rey Nabucodonosor levantó la estatua de puro oro y dijo, hay que adorar esta imagen, hay que doblar las rodillas ante esa imagen de oro, de la falsa profecía y de la idolatría y de la transgresión de la ley. ¿Y qué pasó con los 3 amigos de Daniel? Se quedaron en pie, no doblaron sus rodillas, no participaron en la falsa religión babilónica. Ellos son los que podrán estar de pie. Y tú y yo también debemos ser entre aquellos que estarán en pie cuando Cristo venga. Que no doblarán sus rodillas ante Babilonia, que se está levantando ante la bestia, su imagen, su marca, su nombre, su número, todo lo que nos dice el Apocalipsis, sino que entenderán y que resistirán y se opondrán y no participarán en Babilonia. Más bien, salite ahí, pueblo mío, dice Apocalipsis 18, versículo 4, porque Dios no quiere que sus hijos estén en Babilonia, en las instituciones religiosas caídas, que lamentablemente están en transgresión de la ley de Dios. Entonces, ahí los hijitos salen, y ellos son los que representan a aquellos que están en pie delante de Dios. Ellos son aquellos que en Apocalipsis 7, en los primeros versículos, reciben este sello de Dios, el sello de pertenencia a Dios, el sello que los protegerá. Apocalipsis 7, donde está toda la respuesta de quiénes son los que se mantendrán en pie. Dios decía en el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, mostrándonos que la cosa es universal, abarca todo el mundo, a cada ser humano. Y dice que los 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra, esos vientos de destrucción, esos vientos violentos, que dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, un quinto, que subía de donde sale el sol, tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios, el sello de pertenencia a Dios, el sello de protección divina frente a los vientos violentos de la destrucción que vendrán. En la palabra de Dios, una señal, un sello, una marca es para identificar la propiedad, pero también para protegerla. Un ejemplo muy famoso encontramos en la Biblia en Éxodo capítulo 12, donde el pueblo sale de Egipto en la 10ª plaga. Dios saca a su pueblo de Egipto y en esa 10ª plaga Dios instituye un sello de protección. Él dijo, sacrifiquen una ovejita y con su sangre marquen los dinteles de la puerta y también sus marcos. Y cuando venga el ángel de la muerte, verá la señal y no entrará en ese hogar y no morirá el primogénito. Pero en todos los hogares donde no esté la señal, entrará el ángel de la muerte y morirá el primogénito. En esa noche murieron muchísimos primogénitos en todo el país de Egipto. Era terrible esa noche y finalmente el faraón dejó ir al pueblo. Pero ningún primogénito del pueblo de Dios murió porque ellos tenían la señal. El ángel de la muerte no entró, ellos tenían fe. Y ellos eran propiedad de Dios porque creían en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos creían en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y de esta manera, en aquel entonces, en Egipto, la señal era en una nación, en un imperio de aquella época. Pero ahora la señal que se nos está mostrando aquí en Apocalipsis 7, versículo 1 al 4, es una señal que abarcará a nivel global, a nivel universal, en todo el mundo. Los 4 ángeles de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra. Ahora la cosa es universal. Lo interesante es que si nosotros analizamos
estos 3 versículos primeros de Apocalipsis 7, por si acaso Apocalipsis 7 ya lo hemos estudiado en este seminario, les invito a poder repasarlo también. Aquí, en los primeros 3 versículos, lo que estamos viendo son unos detalles nuevos y adicionales que estamos incrementando el conocimiento. Aquí encontramos en esos primeros 3 versículos una estructura quiásmica. Ya hemos estudiado esto en el seminario. ¿Qué es un quiasmo? ¿Se acuerdan? Una estructura, por ejemplo, A, B, A. Hay varias diferentes estructuras. Aquí vamos a verla para entender a lo que me refiero. En el versículo 1 dice, para que no soplase viento alguno, y menciona 3 cosas. La tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. En el versículo 2 dice, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño. Y ahora el poder de hacer daño solo se aplica a la tierra y al mar. Los árboles no son mencionados. Y ahora nuevamente en el versículo 3 se mencionan los 3, pero ahora otra vez dándonos a entender que una parte de los 3 no es afectada, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Así que en el versículo 1 y en el versículo 3, en los 2 lados externos del quiasmo, está los árboles, y en el contexto de no ser dañados, y en el centro del quiasmo, en el versículo 2, está la amenaza, donde sí se dice que la destrucción recibirá la tierra y el mar, representando toda la tierra, pero el contexto de este quiasmo excluye daño a los árboles. Ahora, lo interesante es lo siguiente, los árboles son los únicos sobrevivientes del desastre en este contexto. Los vientos de destrucción se comportan diferente en este contexto entre la tierra y el mar y los árboles. Lo que estamos viendo aquí es que los árboles son de alguna manera no heridos de los vientos destructores. Los árboles son símbolo en la palabra de Dios de los justos. Los árboles tienen una simbología de persistencia, de raíces profundas que aguantan los vientos fuertes. Un árbol con sus raíces profundas puede aguantar y resistir los vientos fuertes. Árboles como símbolos de los justos. Salmos capítulo 1. Aquí hay uno de los más bonitos ejemplos de la Biblia en relación a los árboles con los siervos de Dios. Salmos 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El justo representado como un árbol, igual en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Pero los impíos en la palabra de Dios son representados como la paja, que fácilmente son llevados por el viento, tal como lo vemos, por ejemplo, en Salmos 1, versículo 4. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. El viento se lleva el tamo, pero no los árboles. Qué interesante. Los vientos del Apocalipsis, los 4 vientos de los ángulos de la tierra, se llevan todo, arrebatan todo, menos los árboles. Fíjense, Job 21. Job 21, versículo 18, donde dice, serán como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. Ahí está, los impíos, como la paja, el viento se los llevará.
En ese sentido, encontramos en Apocalipsis 7 que cuando vengan los vientos de la destrucción, no se llevarán los árboles, sinónimos de aquellos siervos de Dios que se mantendrán en pie frente a la apostasía, frente a la falsa religión, frente a la persecución. Lo que estamos viendo es que en la palabra de Dios, un sello, y sobre todo aquí ahora el sello de vida que recibiremos en la frente de los siervos de Dios, frente sinónimo de carácter, porque el sello de Dios representa también la transformación del ser humano mediante su Espíritu Santo para volver a la imagen y semejanza de Dios, para volver a la armonía con Dios, para volver a estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus mandamientos. Ahora, el sello de vida y el sello de Dios es pertenencia, como ya hemos dicho antes. Por eso es una marca en la frente. Dios pone su sello en sus hijos para decir, ellos son míos. Pero ¿por qué? Dios no escoge al azar y pone sellos, sino para que tú y yo podamos obtener el sello, tenemos que ser fieles a Dios, hacer su voluntad, salir de Babilonia, confiar en el Señor, reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Ahí es donde Dios pone su sello sobre nosotros. Es decir, esto depende del ser humano. La invitación está para todos. Apocalipsis 22 nos dice claramente, ven y el que quiere venga. Y el que no quiere, pues lamentablemente no lo recibirá tampoco. Está en nuestras manos decidirnos por el Señor. La salvación está a una decisión de distancia. Tú puedes ser salvo ahora, si ahora te decides por el Señor Jesucristo y luego comienzas a caminar con Él y perseveras en el camino. Y si caes, te arrepientes y sigues adelante y dices, ayúdame a no volver atrás, a no volver a caer. En ese sentido, la salvación está a una decisión de distancia. Ahora la puedes tener. Si ahora te decides en tu corazón, quiero ser uno de estos salvos. Quiero habitar en el mundo mejor. Quiero estar en pie cuando venga el Señor Jesús. No quiero estar en el grupo que lamentablemente va a morir, sobre el cual va a caer la sentencia de la ira de Dios. No quiero estar ahí. Yo quiero ser en el grupo de aquellos que recibirán vestiduras blancas. Amén. Y esto está a nuestro alcance de cada ser humano, a la distancia de una decisión. Nada más. Y ahí comienza el camino con el Señor. Ahora ocurre que un sello en la antigüedad fue para marcar ya sea la arcilla o la cera con mayormente una pieza de metal o con una piedra preciosa. Hay varios versículos en la Biblia que describen esto, por ejemplo, Éxodo 28:11, Esther 8:8. Son versículos que hablan de los sellos y cómo fueron utilizados, pero son marcas de pertenencia. Recordamos a Caín. Caín, cuando él mató a su hermano Abel, Dios puso una marca sobre él, muy interesante. Génesis 4, versículo 15, es la primera marca que encontramos en la Biblia. Génesis 4:15, después de matar a su hermano, dice, y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dios puso una marca sobre Caín, una marca de protección. Porque también la marca del Apocalipsis 7, el sello de Dios vivo, como hemos visto, es un sello de protección frente a los vientos destructores que protegerán a los árboles. Ahora, muy interesante, en el libro de Ezequiel también nos habla acerca del sello de la protección. Y nos aclara más el contexto y el panorama de qué es el sello que Dios quiere colocar en nuestras frentes, porque tiene varias implicaciones. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 y 6. Y dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oh, no, el sello de Dios no reciben aquellos que participan en las abominaciones.
sino aquellos que claman y que ven las abominaciones y gimen, que no son indiferentes. Oh, está bien, ellos que hagan lo que quieran. No, sino que sufren al ver lo que está ocurriendo. Las abominaciones que ocurren no solo en la tierra, entre las personas, entre las naciones, sino aquí el contexto inclusive habla en el contexto de la iglesia, de la religión, del pueblo de Dios. No debemos ser indiferentes cuando vemos en medio de la iglesia apostasía, abominaciones, cosas que Dios no puede aceptar. No debemos ser indiferentes, sino debemos también ver eso y sufrir y gemir y intentar mejorar las cosas sin juzgar. Es muy importante. Versículo 6 termina diciendo, ahora nos muestra la implicación de la protección del sello de Dios. Terrible lo que leemos ahora. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El sello de Dios, la señal, protege de la destrucción, de la muerte. Finalmente de la muerte espiritual, de la muerte eterna nos protege. Igualito como en Egipto la señal protegía del ángel de la muerte para el primogénito. Igual como en el tiempo del fin, este sello de Dios, esta señal nos protegerá frente a los vientos de la destrucción, porque seremos pertenencia de Dios. Ya vemos lo que implica el sello de Dios. Implica muchas cosas. Implica la transformación en nuestras vidas, pues la frente es sinónimo de carácter. Apocalipsis 14:1 que ya hemos estudiado. En la frente recibieron el nombre del Padre y del Cordero. El nombre de Dios, justicia, santidad, amor, transformación de carácter. El sello de Dios es muy amplio. Incluye también el sufrimiento por la apostasía. Incluye el sufrimiento, el gemir, el clamar por las abominaciones que se cometen también en la iglesia, también en nuestra iglesia. Incluye todas esas cosas. No debemos ser indiferentes, ni debemos sentirnos mejores, nada de esas cosas. Simplemente debemos reconocer lo que está ocurriendo, pedir a Dios que no ocurra en nuestras vidas, ser un buen ejemplo e intentar que otros también puedan reconocer, reflexionar y cambiar. La Odisea. Hemos estudiado la séptima iglesia, desnuda, ciega, pobre, miserable, y no sabe, no es consciente de su condición. Pero debe ser caliente para no ser vomitado de su boca. Y el Señor le invita para que se vista de blanco, vestidos blancos, su justificación, que compre oro. Recuerden, fe genuina, probado en el fuego de la prueba. Colirio espiritual para ver la realidad y permitir a Cristo entrar en el corazón porque está fuera. Toda esta situación está implícita. Ahora, lo interesante es que al decir aquí, en Ezequiel 9, versículo 4, pon en las frentes de los hombres que gimen y claman una señal, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen. Ahora, en el capítulo anterior, Ezequiel 8, nos habla de estas abominaciones y esto nos ayuda a aclarar aún mejor. En Ezequiel capítulo 8, en los versículos 15 y 16, dice: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas, porque ya había visto terribles abominaciones, ya había visto idolatría, pero ahora Dios le muestra aún peores cosas, inclusive dentro de la iglesia, dentro de aquellas instituciones que se consideran pueblo de Dios. Y dice, versículo 16, me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. He aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Están dentro del templo, en la parte del atrio, pero sus espaldas vueltas al templo. La simbología hemos estudiado al inicio del seminario, dar la espalda al sol y adorar al Dios verdadero y creador de los cielos y de la tierra, o dar la espalda en la simbología al arco iris
y inclinarnos ante el sol, simbología del Dios Sol con su día del sol y todas esas cosas. Y aquí vemos que las abominaciones que nosotros debemos gemir y clamar también, que no debemos participar para poder recibir el sello de Dios, está también aquí directamente, implícitamente, la idolatría y sobre todo la adoración al sol. Pues como hemos visto y estudiado ya en el seminario, en el contexto de Apocalipsis 13, la marca de la bestia que se impondrá sobre la humanidad será el día del sol, hoy camuflado como día del Señor. Pero no es el día del Señor. No es el día del Señor bíblico. Lo hemos estudiado ya con mucho detalle y precisión, todos los versículos al respecto. El día del Señor es el Santo Sábado, séptimo y último día de la semana. Como estamos viendo, también aquí en la séptima y última iglesia, el juicio a base de la ley, a base de los 10 mandamientos. Como vamos a ver ahorita, también la sexta y el séptimo sello, el retorno de Jesucristo para recoger a sus siervos fieles. Es muy interesante lo que estamos viendo. El sello de Dios en la frente simboliza que pertenecemos al verdadero Dios y significa que adoramos al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Significa que nosotros, ya que somos creados por Él, le debemos todo a Él. Y es por eso que también quiero leer con ustedes Salmos 24, 1 y 2. Salmos 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Por eso nosotros adoramos al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. ¿Y en cuántos días lo creó? En 6 días. ¿Y cuándo descansó? En el séptimo día, sellando la obra de su creación. Ya hemos estudiado en el seminario, cuando vimos Apocalipsis 13, la marca de la bestia, el sello de Dios, que el sello de Dios, aparte de todo lo que ya hemos visto, es un sinónimo directo también del cuarto mandamiento, del sello de Dios, del día que identifica al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y vimos también que hay una marca opositora, en contradicción, en contraste. También es una marca que se aplicará en la frente, Apocalipsis 13, pero es una marca de muerte, de juicio, de destrucción, de desobediencia, de someterse a Babilonia. Es una marca que está en relación al día del sol, tal como toda la simbología también de Ezequiel lo había demostrado. Es impresionante. Pero nosotros aquí, Salmos 24, versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Todo es de Dios, tú eres de Dios. Yo soy de Dios, todo es de Dios. La pregunta es, ¿entregamos nuestra vida a Dios, que es de Él, que le pertenece a Él? ¿O la vivimos según nuestras propias voluntades, haciendo lo que queramos y subyugándonos a cosas opuestas a la palabra de Dios, a sistemas religiosos opuestos a la palabra de Dios, a leyes opuestas a la ley de Dios? Ahí radica el problema. Versículo 2, porque Él la fundó, la tierra, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Dios es todo. La totalidad de la persona, nosotros pertenecemos a Dios. Es por eso, por ejemplo, que damos el diezmo. Porque el diezmo es solo una parte de lo que le pertenece a Dios. Le devolvemos simplemente lo que ya es suyo. Y Él lo instruyó en la palabra de Dios. Por eso nosotros guardamos el sábado. Porque con eso celebramos al Creador y su obra. Y damos a entender que creemos en el Dios que creó este mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Es por eso que le devolvemos el tiempo que nos pidió. De los recursos económicos, el diezmo, le devolvemos, porque todo es de Él. Del tiempo, la séptima parte, le devolvemos porque lo pidió, porque todo es de Él. Simplemente nos damos a entender que reconocemos que le corresponde. Y Él lo pidió y solo pidió una séptima parte del tiempo, solo pidió una décima parte del dinero. Pidió una migaja. El resto, ustedes 6 días, trabajarán, harán vuestras obras, pero el séptimo, del 90% del dinero, pues vivan su vida, hagan las cosas que tengan que hacer. Solo la décima parte devuélvanme. Y si nosotros somos fieles a Dios, le damos el diezmo y la séptima parte del tiempo, que es el Santo Sábado, estamos dando a entender, yo pertenezco a Él.
Y si yo digo, yo pertenezco a Él, Él dice, sí, tú me perteneces a mí. Y te pongo mi sello. Somos una unidad. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Yo soy tu creador, tú eres mi criatura. Tan sencilla es la cosa. Igual en la elección de los alimentos. Daniel, lo hemos estudiado en Daniel capítulo 1, no comió cualquier cosa, comió lo que Dios había dicho que se debe comer. No participó en ciertas bebidas que no eran buenas, ni en ciertas comidas que eran carnes inmundas, que eran prohibidas. Él también demostró la dependencia de Dios. También por encima de la dependencia al rey, que el rey dijo, coman todo lo que les pongo sobre la mesa. Él dijo, no, yo pertenezco a Dios, yo como lo que Dios ha dicho. ¿Se dan cuenta? En cada aspecto de la vida, cuando nosotros tenemos el sello de Dios, pertenecemos a Él, le damos a Él lo que Él nos pide, a Él le corresponde todo, pero no nos pide todo, nos pide un diezmo, una séptima parte del tiempo, que hagamos caso a lo que Él quiere que comamos y no comamos. Y de esta manera nosotros podemos ser el remanente, parte del remanente que se pondrá de pie en este mundo cuando Babilonia imponga el decreto dominical, imponga el día dominical sobre la humanidad. Habrá un remanente que diga, no, yo no pertenezco a Babilonia, yo no voy a obedecer lo que Babilonia me dice, yo pertenezco al Dios creador de los cielos y de la tierra y voy a hacer lo que Él me ha dicho. Y si Babilonia me dice, come todas esas cosas, yo voy a decir, no, yo voy a comer lo que Dios me ha dicho porque muchas de esas cosas no son buenas para mí. Y si me dicen, no, el diezmo no hay que pagar, eso es un invento, voy a decir, no, el diezmo es algo que Dios ha establecido en su palabra, no es un invento de una iglesia ni un líder religioso. Dios ha dicho que hay que devolver el diezmo para que su palabra pueda avanzar aquí en la tierra, para que con ese apoyo económico la obra de Dios pueda crecer en el mundo. Y de esta manera nosotros, gimiendo, clamando por las abominaciones, la idolatría sobre todo y la imposición del día del sol, recibiremos el sello de Dios en la frente. Y de esta manera, queridos amigos, terminamos ya el sexto sello y el séptimo es una cuestión de 1 minuto. El séptimo sello es impresionante. Dice aquí lo siguiente, Apocalipsis 8, versículo 1. Después de que todo el capítulo 7 nos haya identificado a aquellos que pueden estar de pie, el sello y que ellos reciben las vestiduras blancas, finalmente el capítulo 8, versículo 1 nos habla del séptimo sello y dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello es invisible, tal como Dios el Creador es invisible también para nosotros en este momento, el que representa también el sello de Dios. Es muy interesante lo que vamos a ver aquí. El sello, el silencio en el cielo, el séptimo y último sello, ya nos hace recuerdo al séptimo y último iglesia, y nos hace recuerdo también al séptimo y último día, el sábado. Entonces, el silencio en el cielo, silencio ya nos da un símbolo, un sinónimo de reposo. Silencio, reposo, por fin terminaron los 6 sellos anteriores y todo el juicio y todas las calamidades y las persecuciones y las sentencias y la venida y la destrucción. Por fin silencio. Silencio en el cielo después de los gritos de la guerra, de los rugidos de las bestias salvajes, de los gemidos de los hombres, de los desastres naturales. Media hora. El silencio a veces comunica algo que nosotros no podemos explicar, que no se puede formular en palabras. Solo el silencio lo puede describir. Media hora de silencio. Ahora, si hablamos de tiempo profético, sabemos que un día equivale a un año, un día pero tiene 24 horas. Por lo tanto, y aquí estamos hablando de media hora, si nosotros dividimos 600 de los 365 días que equivalen a un año, dividido entre 24 horas que equivalen al día que corresponden, entonces
y luego llegamos a media hora, nos damos cuenta que media hora corresponde aproximadamente a 7 días en tiempo profético. Media hora, 7 días en la aplicación profética. Ahora 7 días, una semana entera, eso nos hace directamente pensar en que la historia termina tal como comenzó. ¿Cómo comenzó la historia? Con una semana de 7 días. ¿Cómo terminará la historia? Un silencio de una semana de 7 días. La semana de silencio del fin se hace eco de la semana de silencio del comienzo. Cristo cuando vuelve. En el sexto sello hemos visto la ira de Dios, el trono de Dios, Cristo el Cordero viniendo, la ira de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ahora vemos el silencio en el cielo media hora, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, Cristo viniendo. Mateo capítulo 25 lo describe así. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Con quién vendrá Jesucristo? Con todos sus santos ángeles. El cielo quedará en silencio por media hora. El cielo se quedará en silencio porque Cristo volverá a la tierra con todos sus santos ángeles acompañándolo. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Muy interesante. El séptimo sello está en relación con la venida de Cristo. Está en relación con la promesa de la salvación. Está en relación a la gran esperanza, la salvación, el mundo nuevo, el cielo nuevo, después de toda esta historia terrible mundanal. Y esto nos está mostrando posiblemente lo que es el contenido del libro de los 7 sellos. Recuerden que los 7 sellos del libro cerrado, Cristo fue retirando uno por uno los 7 sellos. Y cada sello no era el contenido del libro. Cada sello era un sello que sellaba el libro. Y cuando el séptimo sello se retira, se hace silencio en el cielo. Y posiblemente el contenido del libro sea finalmente la promesa que todos hemos esperado. Finalmente el cumplimiento de todas las cosas. El inicio del reino eterno, la vida eterna, la resurrección, el árbol de la vida, el acceso. Cielo nuevo, tierra nueva, felicidad eterna, volver a estar con los seres queridos que hemos perdido, conocer a toda la gente de la antigüedad, de los profetas, los patriarcas, los grandes hombres de Dios, conocer a Jesucristo, recibir la corona de Dios en nuestras cabezas, la corona de la vida. Yo no puedo imaginarme otra cosa que sea más glorioso que estos eventos que están en un cercano futuro. Vivimos ya nosotros en la época de la quinta, el sexto sello. El quinto y el sexto sello están en pleno vigencia en este momento. Y falta muy poco para que Cristo venga. Los últimos eventos están ahí, la persecución final, los que se mantendrán en pie y luego las plagas y viene Jesucristo y termina la historia humana. Y nosotros vamos a nuestro hogar, a la patria celestial. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.